Las mejores películas de terror de los años 80 representan una era especial en la evolución del género. Esto se debe a que el cine de terror contemporáneo se desarrolló exponencialmente entre los años 60 y 80. Si bien los cimientos del terror moderno se establecieron en los años 60 y 70, se puede decir que fue en los años 80 cuando el género realmente encontró su voz. Hellraiser gira en torno a una misteriosa caja de rompecabezas que abre una puerta a un reino sadomasoquista habitado por seres demoníacos conocidos como cenobitas. Cuando un hombre abre la caja sin darse cuenta, desata estas entidades de otro mundo, lo que lleva a una experiencia sangrienta y de pesadilla que presenta algunas de las mejores escenas de la historia del horror corporal. Hellraiser es famosa por su innovadora combinación de terror y fantasía oscura que explora temas de deseo, dolor e instintos humanos básicos. Es un intenso y clásico festival de terror y sangre de los años 80, particularmente icónico por la interpretación de Doug Bradley como el cenobita conocido como Pinhead, uno de los mayores villanos demoníacos del cine del siglo XX. Child's Play no fue la primera película que presentó a un espeluznante muñeco asesino como su principal antagonista. Sin embargo, incluso hoy en día, sigue siendo la película más emblemática que utiliza este tropo de terror ahora común. Combinando el crimen con un giro sobrenatural inesperado en el vudú, la trama se desarrolla con una mezcla de terror y humor negro que dio paso a una franquicia de terror icónica y duradera. Child's Play establece estándares extremadamente altos para los muñecos espeluznantes del terror, algo que la mayoría de las películas de terror contemporáneas, incluidas sus propias secuelas, rara vez pueden cumplir en la actualidad. Hay muchas películas de terror sobre asesinos en campamentos de verano para jóvenes y todo empezó el Viernes 13. Esta primera de las películas del Viernes 13 dio origen al subgénero de terror de los campamentos de verano en Camp Crystal Lake, siguiendo a un grupo de consejeros adolescentes que son víctimas de un misterioso asesino. La película es conocida por su atmósfera de suspenso, asesinatos espantosos y la presentación icónica de Jason Voorhees. Viernes 13 no es una película perfecta, pero aún así tuvo un impacto significativo en el cine de terror, particularmente por cómo estableció tropos que continúan definiendo el subgénero slasher moderno. La película, que presentó al público a Freddy Krueger y sin darse cuenta, condujo a una serie de películas de pesadilla en Elm Street, es una exploración terriblemente creativa de lo que sucedería si las pesadillas se hicieran realidad. La historia se centra en un grupo de adolescentes perseguidos por Freddy en sus sueños, donde sus destinos de pesadilla se reflejan en el mundo real. La capacidad de Krueger para dañar a las personas en sus sueños sigue siendo una premisa inolvidable y convincente. La película es elogiada por sus innovadores efectos prácticos que consolidaron tanto a Pesadilla en Elm Street como a Freddy Krueger como íconos del terror. The Evil Dead popularizó el uso de una cabaña aislada en el bosque como escenario de terror eficaz. Aunque varias películas habían utilizado este escenario antes, The Evil Dead fue cuando la cabaña decrépita realmente se estableció como un tropo viable de película de terror. Dirigida por el legendario Sam Raimi, también presentó a Ash de Bruce Campbell como un típico estudiante universitario atrapado en el bosque antes de convertirse en la cara con motosierra y palo no solo de la franquicia Evil Dead, sino también del terror cursi de los 80. La extraña sangre, el humor negro y la introducción del Necronomicon de la película consolidan su lugar como un fenómeno cultural de los años 80.
Después de que la familia del compositor John Russell muere en un accidente, él se muda al alquilar una mansión histórica en Seattle. A través de una serie de sucesos espeluznantes y eventos sobrenaturales inexplicables, Russell descubre que la mansión está encantada por el espíritu inquieto de un niño. Mientras explora temas de culpa y dolor, The Changeling se destaca de otras películas de casas encantadas por su discreto terror psicológico y tensión atmosférica. Al confiar en la cinematografía, la edición y los efectos prácticos para evocar terror en los espectadores, es un excelente ejemplo del gran terror de los años 80. Possession trata sobre la tumultuosa ruptura del exespía alemán Mark y su esposa Anna, quien muestra un comportamiento cada vez más errático después de decirle a Mark que quiere el divorcio. Possession, una de las muchas películas impactantes prohibidas que se hizo más famosa después de ser censurada en los años 80, es famosa por su narrativa poco convencional, actuaciones excepcionales y una atmósfera inquietante. Incluso para los estándares actuales, la película es una inquietante colisión de fantasía sobrenatural, intenso drama familiar, espía negro, erotismo y terror Lovecraftiano. En una estación desolada de la Antártida, un equipo de investigación se encuentra con un organismo alienígena asesino que asimila e imita cualquier forma de vida. The Thing es conocida por sus innovadores efectos prácticos, particularmente las transformaciones grotescamente realistas, y por cómo su trama aborda hábilmente la paranoia y el aislamiento. Desde el misterio de cómo se ve realmente la cosa hasta el final sombrío y ambiguo, este terror de ciencia ficción formativo de los años 80 continuará subvirtiendo las expectativas de los espectadores que tienen la suerte de no haberla visto aún. Ópera trata sobre una joven suplente que actúa como Lady Macbeth en una interpretación operística de la tragedia de Shakespeare. Sin embargo, la suplente es atacada por un acosador obsesivo y violento dentro de la histórica ópera donde se representa la obra. Combinando terror corporal, voyeurismo y cine de autor, la suplente se convierte literalmente en la audiencia cautiva del acosador, quien la obliga a presenciar sus viles crímenes. Ópera es una celebración de la violencia estilizada y el suspenso, y una piedra angular subestimada del cine de terror de los años 80. Ambientada en el aislado Hotel Overlook en las montañas de Colorado, The Shining sigue al nuevo cuidador Jack Torrance, quien traslada a su esposa e hijo al complejo antes de que queden atrapados por la nieve. A medida de que El Resplandor desvela la oscura historia del hotel, entran en juego fuerzas sobrenaturales y Jack se vuelve cada vez más errático y abusivo con su familia. Con una cinematografía apasionante y protagonizada por Jack Nicholson en una de las mejores actuaciones de su carrera, El Resplandor es considerada en gran medida como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. A pesar de lo que Stephen King piensa, El Resplandor sigue siendo una de las mejores adaptaciones de los libros del novelista de terror.